Se había prometido no envenenar el corazón de su hijo con esa verdad, pero la desesperación la llevó a hablar con la esperanza. Es muy triste ver cuando los propios padres ensucian el corazón de sus hijos, lo cual pasa con frecuencia cuando hay un divorcio. El veneno que queda entre la expareja o la misma toxicidad que provocó la muerte de la relación encuentra un camino fácil para contaminar a los hijos. Pero en este relato no solo te compartiré una forma de contrarrestar esa lamentable situación. También reflexionaremos sobre esa forma maquiavélica de pensar que algunos tienen, en la que lo mejor es aprovecharse de los demás para llegar lejos. Por supuesto, no olvides quedarte a la reflexión posterior a la historia para entender aún más estos importantes mensajes, pero sin más preámbulo, comencemos. Entusiasmo y nerviosismo era lo que sentía aquel cachorro de tigre. Por primera vez desde que tenía memoria, iba a pasar un par de días completitos con su padre. Cuando el tigrecito era aún pequeño, sus padres se separaron y desde entonces vivía solo con mamá tigre y la verdad sea dicha no le hacía falta nada, ni alimento, ni diversión, ni educación. Aunque muchos le decían que necesitaba un padre. Lo único que conocía era estar con su mamá, por eso nunca sintió la necesidad de un padre que muchos decían debía tener. De hecho, el cachorro ya conocía a su papá, pero casi nunca convivía con él y solo por unos cuantos minutos. Las escasas veces que papá tigre lo visitó, se aseguraba de llevarle regalos muy exóticos, carne de la mejor calidad, así como juguetes reservados a los hijos de los animales más importantes de la selva. Además, siempre decía lo mismo: «¡Pero qué grande está este cachorro!». Le preguntaba cómo le iba y que cuántas novias tenía ya. Después se despedía y desaparecía por mucho tiempo. A pesar de los regalos y halagos, el pequeño tigre no se sentía cómodo con las breves y esporádicas visitas de su padre. Mamá tigre no le hablaba mucho a su hijo sobre su padre, ni tampoco él preguntaba por ese tema. En alguna ocasión el chico alcanzó a escuchar en una plática de adultos que mamá y papá tuvieron serios problemas y que por eso se separaron, y a partir de ese momento mamá no quiso que el papá se acercara a su hijo. Así duraron mucho tiempo madre e hijo, pero como todo mundo decía que no se podía crecer feliz sin un padre, la hembra decidió aceptar que padre e hijo convivieran más. Cuando llegaron a la cueva de papá, esta era enorme y hermosa. Al parecer hasta un estanque tenía. El cachorro se quedó con la boca abierta y cuando vio salir a su padre, corrió a lamerle el cachete, emocionado porque seguramente estar con su papá sería igual que estar en un parque de diversiones. El tigre adulto confirmó las sospechas de su hijo al platicarle las cosas deliciosas que comerían, lo mucho que jugarían y sobre todo que la única regla en ese lugar era divertirse mucho. La expareja se saludó de forma cordial pero distante, y la hembra regresó a su casa un poco preocupada pero al mismo tiempo encantada por ver ese rostro de felicidad en su hijo. Habían pasado 3 días y el cachorro abrió los ojos para encontrarse con una extraña sorpresa. Estaba de regreso en la cueva de mamá, pues durante la noche su padre lo llevó mientras dormía. La madre le lamió la cabeza para despertarlo, pues ya era tarde para empezar el día, pero el pequeñín no quería levantarse. Eso no era nada común en él. Era un cachorro muy responsable y obediente. La madre intentó no darle mucha importancia. Probablemente había terminado muy cansado de los días que pasó con su padre, así que simplemente lo levantó del pellejo como cuando era aún más pequeño. Durante todo el día el tigrecito estuvo muy serio, incluso parecía molesto. De nuevo, algo poco común en él. «Debe estar cansado», fue lo que mamá pensó para justificar esa actitud. Sin embargo, las excusas poco a poco se le empezaron a agotar, pues comenzó a recibir quejas de su hijo por parte de otros animales y con el paso de los días se hicieron más graves y frecuentes. Los reclamos iban desde molestar a otras crías de la selva hasta tener actitudes de menosprecio hacia los demás. Nadie entendía lo que sucedía. Siempre había sido un cachorro ejemplar. Lo único en lo que todos coincidían era que sus malas actitudes eran especialmente graves cuando regresaba de convivir con su papá. En casa cada vez quería obedecer menos, tenía menos interés de pasar tiempo con mamá tigre y todo el tiempo estaba molesto, ya fuera porque le llamaban la atención cuando se portaba mal o porque le pedían que cumpliera con sus responsabilidades. Mamá trataba de mantener la calma, pues sabía lo buen chico que era su hijo, hasta que un día en el que la caza del alimento había sido particularmente difícil, mamá llegó para dar de comer a su hijo y este respondió: «¿Pero qué porquería es esto, mamá? ¿Todo el día fuera y me traes estas miserias?
Ahora veo que en verdad eres una inútil. Como un reflejo, la madre le dio un pequeño mordisco en el cuello a su hijo, algo muy leve y que todos los tigres usan para disciplinar a sus hijos de forma natural, pero ella nunca antes había tenido la necesidad de hacerlo con su hijo, por lo que se sintió fatal y se sintió peor cuando el cachorro salió huyendo. Mamá lo persiguió hasta que el pequeño se escondió en un matorral. Fue entonces cuando ella tuvo la oportunidad de hablar con él. Me voy con mi papá. Ya no aguanto estar rodeado de animales inútiles y mediocres. Escuchar esas palabras salir del hocico de su hijo fue como escuchar de nuevo a su expareja cuando vivían juntos. Desde que lo conoció, el papá del tigrecito tuvo esa forma de pensar, menospreciando a los demás. No le importaba quién lastimara con tal de conseguir sus egoístas deseos. La hembra pensaba que lo podía cambiar. Además, imaginaba que no debía ser tan malo, pues si bien actuaba así de egoísta con todo mundo, con ella era diferente. Pero no pasó ni un mes antes de que la empezara a tratar igual o incluso peor que a todos los demás. Mi papá sí es inteligente. Yo quiero ser como él, para vivir en una cuevota, ser temido y respetado, no obedecer a nadie y tratar a los animales débiles e inútiles como lo que son. Mamá Tigre no pudo más y no tuvo más remedio que confesar el por qué había dejado a su padre y por qué durante tanto tiempo no permitía que conviviera con él. Se había prometido no envenenar el corazón de su hijo con esa verdad, pero la desesperación la llevó a hablar con la esperanza de que al escuchar las conductas tan destructivas de papá Tigre, el hijo recapacitara. Pues si papá te trató así, seguro fue porque te lo merecías. Esto hizo trizas el corazón de la hembra. Mi papá es muy exitoso y ya me ha dicho que en este mundo solo hay dos tipos de animales, los que son fuertes y los que sirven a los fuertes, y no vale la pena perder el tiempo pensando en los segundos. Mamá se sintió derrotada. Todos sus intentos por formar un tigre de bien, distinto a su expareja, habían fracasado. Está bien, hijo, si eso es lo que piensas, solo quiero pedirte que hagas algo para comprobar realmente cómo son las cosas y entiendas por qué. Aunque tu padre me decía eso mismo que tú, yo decidí nunca creerle ni seguirle. Cuando estés en la cueva de tu papá, espera que sea muy noche. Cuando tu padre ya piense que estás dormido, entonces acércate a él, levanta tus orejas y dime lo que escuchas. El cachorro pretendió no prestar atención a la petición de su madre. Aún así, regresó con ella y cuando llegó el día de ir con papá, en la noche optó por quedarse despierto y lo que escuchó lo dejó desconcertado. Como siempre, después de unos días, el cachorro despertó en la cueva de su madre. «Mamá, dime, hijo, hice lo que me pediste, pero no sé qué pensar. Cuando me acerqué y levanté mi oreja, lo único que pude escuchar fue llanto. Papá estaba llorando, ¿pero por qué? Es lo que no entiendo. Lo tiene todo. Todos le temen y respetan. No soporta tonterías de nadie. Puede ir a hacer lo que se le antoje. Él es un héroe. No es lógico que llore así todas las noches». Mamá abrazó a su pequeño y con el tono tierno que la caracterizaba le dijo: «Mira, hijo, tu papá en el fondo es un tigre bueno e inteligente, como tú. Pero sus padres lo trataron muy mal y tuvo muchísimas carencias, sobre todo de amor». Resguardado entre las fuertes patas y el pecho de la tigresa, el cachorro miraba fijamente a su madre. Sin embargo, él nunca pudo superar esa idea que le implementaron en su familia. Siempre decía: «Más vale dominar que ser dominado, hacer el mal antes que te lo hagan». A veces me daba miedo, hasta que me di cuenta que todas las noches lloraba o se asustaba, usualmente mientras soñaba. Fue entonces cuando en lugar de miedo le tuve lástima. Todos a su alrededor estaban con él por miedo o conveniencia, dispuestos a clavarle las garras a la primera oportunidad. Siempre buscaba la felicidad en lo material, en los placeres y en el dominio de los demás, pero por supuesto, las alegrías que esas cosas brindan son temporales y después te dejan sintiéndote aún más vacío. O dime tú, hijo, ¿cómo te has sentido estas últimas semanas? Con esa actitud enojona y egoísta. Dime, ¿te has sentido feliz? El tigrecito solo bajó la mirada, pues reflexionó que en realidad se había sentido terrible. Empezaba a perder amigos, los otros animales empezaban a hablar mal de él y se la pasaba resintiendo a quienes creía inferiores tan solo por no reconocer su supuesta superioridad, lo cual contrastaba por completo con cómo se sentía y cómo lo trataban cuando simplemente intentaba ser bueno y educado con los otros.
Varios años pasaron desde aquella mañana en que madre e hijo hablaron de corazón a corazón, y un día el tigrecito, ahora convertido en todo un tigre, le decía a sus crías lo siguiente: comprendan, hijos, humillar a los demás nunca te va a hacer feliz, y no se trata de que más vale dominar que ser dominado, o que es mejor hacer mal a que te lo hagan, pues cuando uno actúa con bondad, con humildad y con dignidad, respetando desde el animal que cazas para alimentarte, como el depredador que busca alimentarse de ti, a la tierra que a todos alimenta y que de todos se alimenta, y sobre todo a ti mismo, cuando cultivas ese respeto, comprensión y sabiduría, nunca te vas a sentir pisado, víctima o dominado, y no necesitarás usar a los demás como escalón, pues los demás y tus propias acciones te harán llegar muy lejos. He tenido varios casos de divorcio en los que, a propósito o sin darse cuenta, se envenena el corazón de un niño de la misma manera. Por eso quiero que entendamos que cuando estamos combatiendo una mala influencia, no sirve de nada atacar a esa influencia o señalar que la otra persona está equivocada, que de hecho es justo lo que la mayoría hace. En lugar de esto, debemos fortalecer la buena influencia que tengamos nosotros, fortalecer la relación con los hijos, así como las razones por las que hay que ser bueno o actuar bien. Esta historia también lleva en su mensaje la respuesta a quienes se dejan engañar por la vida ostentosa y pretenciosa que llevan las personas que actúan mal y que viven de aprovecharse de otros. Pero todos ellos son como papá tigre, con un corazón negro incapaz de ser feliz, necesitados de distracciones y banalidades para no ver el vacío que llevan. Para comprobar esto, basta con recordar que solo podemos dar directamente lo que llevamos dentro, y quien da infelicidad y miseria es porque está lleno de infelicidad y miseria. Para seguir reflexionando te invito a ver el video No se puede vivir con la conciencia sucia. Te agradecería que apoyaras ese video para que su mensaje no caiga en el olvido. Además te invito a hacer clic en el botón unirse para que consigas una membresía y así apoyar mi canal y para que tengas prioridad para que yo responda a tus mensajes. Hasta aquí dejamos la historia de hoy y te espero en la que te acabo de recomendar. Hasta pronto.